Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más al video de El Profe Matus. El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Felipe Ruan Soto. El doctor es un experto en el área de biología. Obviamente no me voy a adelantar porque él se va a presentar con ustedes. Me da mucho gusto que nos dé una segunda oportunidad para poder platicar de nuevo con él. Entonces, buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Qué tal, profe Matus? Pues muy bien, aquí muy gustoso de estar compartiendo estos momentos contigo y pues con aquellos que nos estén viendo por algún medio electrónico. Ok, excelente. Bueno, pues sí me gustaría aclarar por ahí para que pues también las personas sepan que ya habíamos hecho esta entrevista, pero por otras cuestiones no se pudo pues a realizar de manera adecuada. Por eso hago hincapié en darle las gracias por darnos otra vez esta oportunidad para que igualmente no se vea tan repetitiva las preguntas, ¿no? Entonces tratar como de hacerlo mejor que la anterior. No, así pasa, ya ves que la tecnología luego a veces nos juega rudo y pues ni modo, ¿no? Pero aquí estamos, bien contentos de participar nuevamente aquí. Excelente. ¿Nos podría comentar un poquito quién es el doctor Felipe Ruan? Para las personas que no lo conocen, prácticamente nos podría contar un poquito acerca de su formación académica. Claro que sí, pues soy yo. Pues mira, yo pues creo que desde muy chavito me gustó o tuve cierta como fascinación pues por distintas áreas, ¿no? Pero particularmente pues por el mundo de lo que pues en ese momento no sabía que se llamaba biología, ¿no? Pero pues sí con ese mundo de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo desde muy chavito que mi tío abuelo me llevaba mucho a caminar. Yo soy originario del Estado de México, allá nací, allá está mi ombligo. Y, eh, y desde muy chavito, desde muy niño, mi tío abuelo me llevaba a caminar ahí entre los cerros, ¿no? Yo me acuerdo que salíamos de la casa y me decía, ¿quieres ir por allá, por ese cerro? Y pues ahí íbamos a caminar, ¿no? Y en el camino me decía de los animalitos que veíamos, de los bosques, igual también, pues caminando mucho, por eso, pues siempre me interesó, ¿no? Me interesó como todo ese mundo de la naturaleza, al cual, pues después, ya en la escuela entendí que, pues, había una rama que se dedicaba a estudiar esto precisamente y es la biología, ¿no? Y pues, quizá con toda esta formación pues, que viene de por ahí, pues ese cuidado de los ancestros que me permitieron como encasillar o encaminarme en ese mundo de la naturaleza. Ya posteriormente en la preparatoria tuve un maestro muy bueno, un maestro de esos que te marcan, ¿no? Te llaman de alguna manera a buscar este camino que todos andamos persiguiendo. Precisamente él me daba la clase de biología, el profesor Hugo Hernández de los Santos, y fue una clase maravillosa, ¿no? Los últimos 2 años de prepa. Y pues si en algo dudaba de qué quería como estudiar, pues por ahí me fui convenciendo, ¿no? De estudiar esta hermosa carrera que es la biología. A la par de esto, pues a mí también siempre me gustó mucho la cuestión de la cultura, la cuestión de las diversas manifestaciones culturales de las cuales pues, en México tenemos pues muchísima riqueza, no tanta como la diversidad biológica, pues la diversidad cultural es enorme. También me acuerdo mucho que mi mamá me llevaba a muchos espacios organizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a ver danzas, a ver diversos talleres, zonas arqueológicas, y esa otra parte también siempre como que me gustó, ¿no? Me gustó esa parte, y precisamente pues ya en la carrera de biología, y estudié biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya pues sobre la marcha descubrí que pues esta otra parte de mis gustos, ¿no? Por la cuestión cultural, por la cuestión antropológica, pues las podía unir, ¿no? Las podía unir precisamente en una disciplina llamada etnobiología, que fue la que
pues escogí para dedicarme hasta lo que hoy en día pues hago, ¿no? Precisamente estudiar estas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento tradicional que tienen nuestros pueblos campesinos, indígenas, en general personas en las comunidades rurales que tienen mucho conocimiento al respecto de las plantas, de los animales, de los hongos, ¿no? Y pues es de lo que me enamoró en la vida y pues es a lo que yo me dedico ahora, ¿no? Excelente, ¿no? Pues de hecho, creo que ya lo habíamos platicado anteriormente sobre la etnobiología, ¿no? Que era un término nuevo al menos para mí, porque no lo conocía como tal en esa área, hasta que habíamos platicado. ¿Nos podía comentar un poquito más acerca de la etnobiología? Sí, claro que sí. Como te había comentado, pues generalmente en la biología hasta hace pues algunos años, pues al menos en la biología académica, pues como que nos centramos en estudiar todo este avance precisamente que viene pues de la ciencia occidental, ¿no? Es decir, como una sola manera de entender el mundo y que no está mal, ¿no? Pues claramente esto nos ha dejado muchísimos avances, ¿no? Los estudios en biología molecular, en biología celular, pues hoy en día, ¿no? Los tiempos pandémicos que nos toca vivir, pues se hace manifiesto la importancia que tiene la biología, ¿no? La importancia que ha tenido y que tiene en el desarrollo de entender una enfermedad y sobre todo el desarrollo de cómo combatirlo a través de vacunas, ¿no? Sin embargo, pues durante mucho tiempo se negó otras formas de entender el mundo, ¿no? Otras maneras que tiene la gente en general en las comunidades rurales de entender la naturaleza de otras formas, ¿no? De llamarle a las plantas, a los animales y a los hongos de otras formas, entenderlos de otra manera, encajando diversas cuestiones de cómo funcionan ellos para el beneficio, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable. Entonces, es un poco lo que estudia la etnobiología, precisamente todos estos saberes que la gente ha generado a través del tiempo, es decir, pues estas comunidades desde hace milenios están en contacto directo con sus recursos naturales y pues a la vez han estado generando muchos conocimientos de su biología, de su ecología y sobre todo de su aprovechamiento, ¿no? Creo que las sociedades occidentales tenemos mucho que aprender de cómo se han hermanado estas otras diversidades, ¿no? De la diversidad biológica con la diversidad cultural. Prácticamente se refiere como a un enlace que tiene una población de manera cultural con las plantas, con los animales. Bueno, en palabras sencillas, luego entender que sería como esa conexión que existe, ¿no? Entre cada tipo de población ahora sí que con la biosfera que lo rodea y cómo. Claro, exactamente, ¿no? Cada cultura, cada grupo humano tiene una conexión particular y sobre todo un conocimiento particular que le permite aprovecharlo y utilizarlo de una manera sustentable, ¿no? Es decir, la etnobiología va más allá de entender simplemente cómo la gente se relaciona con su ambiente, sino también precisamente retomar muchas de estas prácticas, muchas de estas dinámicas que hemos visto que pues en ocasiones o muy frecuentemente resultan en prácticas mucho más sustentables de las que hacemos nosotros como pueblos occidentales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es decir, el basarse en una relación un poco más equitativa, un poco más horizontal, de ver a las comunidades humanas al mismo nivel que la biodiversidad, creo que es algo que está muy presente en muchas comunidades rurales y que pues en las comunidades urbanas y sobre todo en las comunidades occidentales hemos dejado un poco, ¿no? Vemos siempre la naturaleza como algo que está a nuestro servicio, algo que podemos explotar, algo que podemos aprovechar sin mayor miramiento. Y bueno, pues claramente esto no nos ha dejado pues muy buenos resultados, ¿no? Vemos cómo pues cada vez nuestros recursos naturales se van desgastando, cómo cada vez más especies estamos amenazándolas y orillándolas a la extinción. Y bueno, creo que el manejo que han desarrollado, insisto, muchos pueblos originarios a lo largo de milenios, pues nos pueden enseñar mucho, ¿no? Al respecto de cómo poder convivir y aprovechar esa biodiversidad, insisto, de una manera pues, como más inteligente y más sustentable, ¿no? Hablando de eso en biología, bueno, en general, todos los biólogos
¿Cuál considera usted que debería ser la postura de un biólogo hoy en día, precisamente lo que usted comenta, ¿no? Viendo todos esos abusos, vamos a llamarlo, pues sí, abusos de nuestros recursos, de nuestros animalitos, de nuestras plantas, que muchas veces no tenemos como un límite, ¿no? De que el ser humano pues es consumista por naturaleza. Eh, ¿Cuál considera usted que sería la postura de un biólogo ante estos sucesos? Pues mira, creo que todos los biólogos y biólogas que nos metimos en esta disciplina, creo que todos tenemos como un conservacionista dentro, ¿no? O sea, no conozco a uno eh, no nos mueva fuertemente el deseo pues, de que este mundo se mantenga, ¿no? Es decir, que las distintas especies, que la biodiversidad, que los ecosistemas, pues se mantengan como nosotros los encontramos, ¿no? Eh, el entrar a esta carrera lo que te permite también es pues llenarte de un montón de conocimientos para entender cómo funcionan estos ecosistemas, cómo es la relación entre las distintas especies, qué problemáticas conlleva el aprovechamiento que se hace de ellos y cómo poder trabajar en las soluciones, ¿no? Es decir, como que le vamos dando forma a esta intención que todos tenemos, ¿no? Lamentablemente en el camino, muchas veces ya nuestro ejercicio profesional pues como investigadores, como docentes en la biología, de repente pues nos perdemos un poco en esos principios que creo que nunca se nos deben de olvidar, ¿no? Es decir, nosotros, nuestra principal misión o nuestro principal objetivo, más allá de misión, nuestra línea utópica que tenemos que seguir precisamente, pues es el de ver cómo podemos contribuir a la conservación de nuestra biodiversidad, ¿no? La conservación de nuestro planeta. Y bueno, pues nosotros mismos incluidos en este cúmulo de biodiversidad y de especies, ¿no? Prácticamente yo entiendo que la función de cualquier biólogo es proteger pues el significado de la vida, ¿no? Ya sea tanto vegetal como animal. Prácticamente es tratar pues de estudiar, como usted dice, y tratar de entender cómo se hace la vida y cómo se va la vida, ¿no? O sea, cómo se crece todo eso. Entendiendo esto, pues prácticamente sabemos la importancia que existe de la biología hoy en día. ¿Usted considera que es importante la divulgación de estos temas en las redes sociales? Sí, claro, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que este ejercicio que haces, profe Matus, y que, bueno, afortunadamente muchos colegas están retomando, de poder pues transmitir estos mensajes a través de distintos mecanismos, ¿no? Yo me acuerdo hacía muchos años, pues cuando estábamos estudiando, precisamente ese era como la reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerle llegar a la mayor cantidad de personas estos mensajes? Es decir, estos mensajes que sabemos que son importantes, pero que de repente, pues la población, más allá de las aulas, más allá de la universidad, pues de repente no lo tiene como muy claro, la importancia que tiene el conservar la biodiversidad, el conservar nuestro planeta, nuestros bosques, nuestras selvas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? Y de repente, pues hacíamos como muchos ejercicios, pues la mayoría de ellos impresos, ¿no? A través de periódicos, a través de pequeñas trípticos que pues generalmente tienen un alcance súper limitado, ¿no? Y después entendíamos que quizá pues eso tampoco era la mejor vía, ¿no? Porque además pues generábamos más basura, ¿no? Inclusive. Y bueno, creo que las redes sociales han jugado un papel bien importante en la manera en que podemos transmitir y cómo podemos llegarle a más gente con estos mensajes. Es decir, simplemente a través de esta entrevista y este ejercicio que estás haciendo, profe Matus, pues si podemos contactar a uno, a dos, a tres o a cientos o a miles de personas, pues es una dinámica pues muy buena. Creo que yo alabo realmente el trabajo que haces y hacen además en la difusión de estos temas a través de redes sociales. Es algo que creo yo que muchos investigadores tenemos que retomar, tenemos que favorecer y alimentar este tipo de ejercicios, participar de ellos cuando sea posible, pues simplemente como ese vehículo de comunicación
tan interesante que se puede generar, ¿no? Sí, tiene muchísima razón. Hasta la fecha de hoy coincidimos pues con los demás investigadores. Aquí es muy importante la divulgación, como mencionaba usted. Como biólogo, ¿cuál consideraría usted que es su mayor limitante o cuál sería su mayor, vamos a llamarlo así, problemática que ha tenido usted a la hora de desempeñar? Ay, qué buena pregunta. Pues de repente, quizá el ver cómo precisamente te das ciertos topes de realidad cuando te das cuenta que estas reflexiones que tenemos adentro de las universidades acerca de la importancia que tiene pues algo tan sencillo como lo que hemos platicado, ¿no? Es esta cuestión de la crisis ambiental que tenemos, de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de bosques, de selvas, del calentamiento global, de la pérdida de los conocimientos tradicionales, como hablábamos hace ratito, ¿no? De la sabiduría que tienen los pueblos originarios en México y en el mundo en general al respecto de la utilización de los recursos naturales, algo que para nosotros es como tan discutido y tan reconocido, pues de repente uno sale a la calle y te das cuenta que tu propio vecino pues no está muy empapado de este tema, ¿no? Te das cuenta cómo en realidad el cambio climático, algo que a lo mejor pudiera ser algo tan obvio, pues la gente en general no lo tiene tan interiorizado, ni sabe mucho al respecto de esto, y tampoco reflexiona cómo sus actividades cotidianas pueden estar generando mayores problemáticas. Es decir, creo que eso sí es como un golpe de realidad para nosotros en las universidades, de que no estamos logrando impactar lo suficiente al resto de la población como para que se den cuenta de la magnitud de los problemas en los cuales estamos metidos y que se tome eh, eh, acciones en consecuencia de esto, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los problemas que nos enfrentamos, la poca socialización que hacemos a veces de estos conocimientos que se generan en las universidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos tiempos pandémicos, pues a mí realmente me asombra, bueno, más que asombrarle, sí me estruja un poco, ¿no? Cómo en estos tiempos en los cuales uno suponía que gracias al Internet la población iba a tener como nunca acceso a la mayor cantidad de conocimiento posible en la historia de la humanidad, nos damos cuenta que la gente en realidad no le interesa tener acceso a ese conocimiento y prefiere utilizar el internet para ver pues muchas cosas, ¿no? Videos, canciones u otro tipo de cuestiones, pero pues le siguen negando como esa oportunidad de leer al respecto de ciencia, de leer al respecto de conocimientos. Antes el problema es que no teníamos acceso a ellos. Ahora el problema es que teniendo acceso, ni siquiera los queremos ver, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que más me estruja, ¿no? Como académico, como gente que está trabajando en estos temas de ciencia, ¿no? Y creo que eso que usted está mencionando es mutuo, ¿no? Creo que a todos los que pues se dedican, he platicado con otros investigadores, pues del mismo tema, que al final, como dice usted, hay tanto conocimiento en Internet, al alcance de la mano que anteriormente no teníamos, era muy difícil obtener conocimiento, información, y la tecnología ha avanzado tanto que en vez de que el ser humano se eleve, vamos a decirlo así, mejorando sus propias condiciones de vida para él mismo, pues se autodestruye él mismo, ¿no? Porque muchas veces pues ya viene lo que estamos hablando, las redes sociales, que ya salieron, pues pues precisamente esa fue la preocupación, o sea, fue la idea motivante para comenzar a hacer este pequeño proyecto. Precisamente porque yo no puedo combatir contra las grandes redes sociales, Facebook, TikTok, ¿no? Están, pues, para mí contenido, pues, que solamente no aporta nada. Pero sí puedo contribuir en el contenido, o sea, que por lo menos una persona, dos personas
logremos entender y llegar a ese conocimiento. A ver, bueno, está bien, no te gusta leer, vale, ve un video, ¿no? Un video de cuánto, 1 minuto, lo hacemos por clip. Pero la idea es precisamente lo que usted dice, o sea, contrarrestar un poquito lo que mencionaba usted, que a la gente no le interesa, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque realmente creo que no está entendiendo el asunto de la gravedad. No sé si ha escuchado por ahí que ya empezó por el norte la escasez del agua, por ejemplo. O sea, claro, hasta que no nos esté pasando, ahorita, es en el norte, ¿no? Está muy lejos, aquí todavía hay agua. No nos preocupamos realmente, pero ¿qué va a pasar cuando ya nos toque a nosotros? Cuando ya, claro, ahí en ese momento, queremos ayuda, gobierno, ayúdenos, y cuando todo el tiempo la solución la tuvimos nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente en Monterrey seguramente hace un par de años pues se tardaba 30 minutos en bañarse, ¿no? O cuando se cepillaba los dientes dejaba el agua del grifo corriendo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en Monterrey hace pues no más de un par de años pues tenía todas estas malas prácticas y tómala, barbón, ¿no? Como decimos, pues 2 años después, el grave problema en el que está, ¿no? Y pues como bien dices, profe Matus, pues eso nos va a pasar tarde o temprano a muchos de nosotros que vivimos en estas grandes urbes, ¿no? Que pues el tema del agua es algo sumamente preocupante. Por ahí ese día estaba platicando yo con mi mamá y le comentaba, ¿no? Les mostré una serie de imágenes como para tratar, en mi estado de WhatsApp, publiqué puse una frase, la frase decía, vas a esperar hasta que suceda esto, y las imágenes eran, por ejemplo, venían árboles talados, ríos secos, montones de basura, o sea, eran imágenes como catastróficas, ¿no? O sea, de esos eventos. Entonces dice mi mamá, ok, capté el 20, ¿no? Capté, sí, ya me dio el miedo. Ahora, a lo mejor mucha gente sí quiere ayudar, pero no sabemos cuáles son las maneras correctas de ayudar. ¿Usted qué métodos considera que sean los mejores para ayudar a contrarrestar esto? Por ejemplo, mencionaba mi mamá que el reciclaje, ¿no? Y dice ella, yo es que no sirve de nada el reciclaje porque al final tú lo reciclas, lo separas y todo, llega al basurero y ¡pum! Lo tira todo junto, ¿no? Entonces... y todo lo junta, ¿no? Exacto, o sea, al final no es como un resultado que usted diga. Otro ejemplo, el del vasito de cuando te cepillas, ¿no? En un vaso. Ok, tú te vayas en tu vasito, pero no se compara con los litros de agua que tiran las empresas. O sea, no vas a hacer nada comparado con esas empresas. Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder aportar, ¿no? Y es muy válido ese ejemplo porque muchos también me decían, vamos a hacer, aquí en Salina Cruz hay proyectos en los que hacen siembra, ¿no? Vamos al día, un proyecto de siembra, ¿no? Van, siembran la plantita 20 personas, 50 personas, pero ya no vuelven a ir al arbolito. Piensan que solito va a crecer, o sea, piensan que con plantarlo y dejarlo ya va a vivir. Claro. Y es un trabajo, entonces, ¿cómo considera usted eso? Sí, es interesante, ¿no? Esto que planteas, porque precisamente creo que hay como dos maneras de ataque, bueno, dos formas, ¿no? En los cuales generalmente pues uno siempre recibe como esa información, ¿no? De este pequeño cambio, esta acción que hagas tú, pero claramente, o sea, si una forma es hacerlo nosotros, pero también necesitamos incidir en que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones, que son también en muy gran medida las responsables del deterioro y la crisis ambiental que tenemos, también necesitan modificar esto, ¿no? Y bueno, vamos de uno para el otro, ¿no? Creo que en estas pequeñas acciones que podemos hacer, creo que lo principal es la reflexión, ¿no? Es reflexionar acerca de nuestros modos de vida y nuestras actividades cotidianas. Ahorita simplemente poníamos el pequeño ejemplo, ¿no? Tú ponías el pequeño ejemplo del vasito, ¿no? Para no dejar el grifo del agua corriendo. El tema de cuánto tiempo me tardo en bañarme. ¿Realmente me tardo mucho tiempo? ¿Realmente necesito todo esto? ¿Realmente me estoy utilizando más agua de la que debo o no
para lavar el carro, para lavar la banqueta. Es decir, necesitamos empezar a reflexionar las cosas que de repente hacemos en automático. Y digo, no es que esté mal, todo el mundo hacemos las cosas así, es decir, ya ni siquiera reflexionamos en ello, simplemente las hacemos porque le hemos venido haciendo así de una u otra manera. Pero sí es necesario empezar a reflexionar y creo que con estos pequeños cambios podemos generar diferencias en esto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces vamos a hacer un evento social y pues no reflexionamos acerca de los tipos de vasos que compramos, ¿no? Y compramos unicel, compramos desechables. ¿Por qué no mejor utilizar, pues como se hacía antes, ¿no? Platos precisamente de otros materiales no desechables, ¿no? Es decir, el consumo también de plásticos que tenemos, cuántas veces utilizamos la bolsita de plástico cuando vamos a la verdura porque no trajimos nuestra bolsa de mandado, ¿no? Creo que con esta bolsa de mandado, que es como le hacían las abuelitas hace mucho tiempo y que de repente se nos olvidó, pues es la manera que podemos empezar a producir. Es decir, hoy en día ya no basta con como era el eslogan cuando yo era niño, ¿no? De poner la basura en su lugar. Cuando yo era niño se nos decía, ya con que pongas la basura en su lugar, ya estás contribuyendo a salvar el planeta, ¿no? Ya no basta con eso. Ahora lo que necesitamos hacer es dejar de producir, dejar de consumir. Sobre todo eso, ¿no? Reflexionar acerca de nuestras formas que tenemos en el consumo. ¿Cuántas veces de repente, pues con la ropa, ¿no? Porque tiene un hoyito, porque tiene un poco de ruido, porque ya está manchada, pues ya la tiramos, ¿no? Y ya nos deshacemos de ella. Cuando, pues, la energía y los recursos que se gastan para producir una prenda de ropa, pues es tremendo, ¿no? Es decir, de repente olvidemos un tanto el tema de la moda, el tema de esto y pues limitemos nuestro consumo de ropa, nuestro consumo de calzado, nuestro consumo de tantas cosas que pues podríamos prescindir de ellas sin ninguna preocupación, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, esto es solo una parte, pero también tenemos que estar muy presentes que las grandes empresas, las grandes corporaciones que identificamos como agentes súper nocivos para el medio, pues también tenemos que ver la manera de cómo poder contrarrestar esto, ¿no? De repente, pues dejando de consumir estos productos, de repente dejando de formar parte de estos círculos viciosos. Hace un tiempo, hace unos minutos, ¿no? Estaba leyendo acerca del amparo que tiene esta gran empresa, Monsanto, ¿no? Al respecto del uso de plaguicidas, al respecto del uso de elementos transgénicos, de maíz transgénico, pues precisamente cómo nos posicionamos ante esto, ¿no? Es decir, ¿realmente nos importa este tipo de cosas? Pues entonces manifestemos nuestro rechazo a esto a través de, pues simplemente dejar de consumir este tipo de productos que consideramos que no son viables con el desarrollo de nuestro planeta. Creo que eso pudiera ser, digo, me extendí un poco en la respuesta, pero creo que sí es como necesario sobre todo reflexionar al respecto de nuestras actividades cotidianas y cómo podemos en pequeño o en grande contribuir a que pues este planeta en el cual andamos pues se mantenga un poco más de tiempo, ¿no? Así es. No, y es muy interesante lo que comenta. Hablando, bueno, algo parecido relacionado a eso, ¿usted considera que sea marketing o que tenga que ver algo la economía en referente por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿no? Hablábamos del unicel. Ahorita ser verde, por así decirlo, ser parte del cambio es más costoso. Por ejemplo, un vasito de unicel, ¿cuánto te sale, no? 5 pesos, no, solito, o el paquete, 20 pesos. Si tú compras un paquete de unicel, pero de esos biodegradables, te salen como 40, 60, ¿no? 80. No sé, una cuchara de plástico, pues te sale 12 pesos, pero biodegradable te vale como 60 pesos. Entonces, el hecho de querer ser verdes, por así decirlo, es más costoso. Por eso muchas veces la gente dice, es que yo ya no quiero utilizar, hay aerosoles que ya no dañan la capa de ozono, pero ya son más costosos. O sea, ¿cómo el cuidar ahora también el medio ambiente nos está costando más? Claro. Y
Digo, algo que me ha dejado, por ejemplo, el trabajar en aspectos etnobiológicos, es decir, de estar pues yendo a las comunidades, de repente las comunidades rurales más alejadas, más aisladas, ¿no? Pues lo que me ha dejado es como pues recordar estas viejas prácticas, ¿no? Viejas prácticas que tenían su razón de ser, ¿no? Ahorita decías, bueno, si es que un envase de unicel me cuesta tanto, pero ¿por qué no regresar? Pues a que este pequeño pocillito, ahorita digo, ahorita no tengo alguno en la mano, por aquí cerca, pero ¿por qué no este pocillito de latón como el que tenía antes mi bisabuelo, con el cual pues, duraba decenas y decenas de años? ¿Por qué no regresar a este, no? Es decir, una pequeña taza que a lo mejor, pues sí, te podrá costar unos tantos pesos más que un vaso de unicel, pero te va a durar 10, 20 años quizá o más y andar con él, ¿no? Es decir, ¿por qué usar esa cucharita de plástico si podemos utilizar pues, nuestras cucharas de metal que pues, van a durar para toda la vida, ¿no? Es decir, y esto pues no es algo nuevo, no es algo que nos estemos descubriendo, encontramos el hilo negro, son las prácticas que tenían antes, ¿no? O sea, esa taza, esos cubiertos que tenía el bisabuelo, que fueron los que utilizó pues durante toda su vida adulta y su vejez y que de repente pues heredamos, pues es qué mejor ejemplo que ello, ¿no? O sea, los abuelos no necesitaban ni del unicel, ni de la cuchara de plástico, ni de nada. Con un juego de cosas, con eso la libraban, ¿no? Sí, de hecho, en algunas comunidades, bueno, usted no me va a dejar mentir, existen pues diferentes, yo conozco una planta que se llama, bueno, le dicen morro, no sé cuál sea su nombre científico, pero es una fruta así grandota, y cuando se seca, la cáscara queda dura, dura, dura. Esa la cortan y la usan como tinajita, como cantarito, entonces la gente con eso toma. Tú vas a una casa y no hay vasos, no hay jicaritas, y esa jicarita pues ya te dan y ahí tomas tu café, ahí tomas tu... Entonces, como algo que sale mismo de la naturaleza, pues no te costó ningún peso, y si lo tiras, pues se va. Claro, y además cuando toque el tiempo de que ya se haya estropeado, pues lo regresas a la madre tierra y la madre tierra lo va a reabsorber sin ningún problema en algunos cuantas semanas, ¿no? Entonces, pues precisamente es recuperar un poco de eso, ¿no? Un poco de estas viejas prácticas, nuevas prácticas que pueden ser como mucho más amigables con el medio, ¿no? Tengo por ahí preparada 10 preguntitas, las preguntas las realizan los alumnos, entonces no sé si esté de acuerdo en que se las haga. Claro, por supuesto. Espero que pueda responderlas, ¿no? Porque Son preguntas muy, muy sencillas, solamente que pues, las queremos escuchar de un experto, ¿no? adelante. Espero me la sepa. Bueno, dice Renata Sánchez, ¿cuál es la diferencia entre células procariotas y eucariotas? Ok, a esa sí me la sé. Las células procariotas o procariontes son aquellas en los cuales no existe un núcleo, ¿no? Todas las células en las células procariontes no tienen un núcleo definido y luego entonces todo el material genético, todo el DNA se encuentra disperso entre la célula, ¿no? Al contrario de las células eucariontas como las nuestras, ¿no? O la de las plantas o la de los hongos, los cuales nosotros tenemos un núcleo el cual contiene y condensa todo el material genético, es decir, toda nuestra información genética, todo nuestro DNA está contenido encerrado en esos núcleos, ¿no? Entonces, eso hace como esta diferencia entre los procariontes, donde están todas las bacterias, por ejemplo, y los eucariontes, donde están los hongos, las plantas y nosotros mismos, ¿no? Como animales. Ok, segunda pregunta. Alexander Poblano dice, ¿de qué trata la teoría de la biogénesis? Biogénesis, perdón. ¿Cómo? ¿No te escuché bien? ¿De qué trata la teoría de la biogénesis? Mira, la teoría de la biogénesis es como una, ¿cómo llamarlo? Como una, como al, pues sí, o sea, como una, antiguamente
¿cómo se concebía el origen de la vida? La vida se concebía como una suerte de generación espontánea, ¿no? Es decir, que la vida surgía a partir de la nada, ¿no? De la creación misma. Posteriormente, los humanos se dan cuenta, o la gente de ciencia en ese momento se da cuenta de que la vida surge a partir de la propia vida, es decir, la vida no puede surgir a partir de la nada. La vida surge a partir de que algo vivo le dé origen a esto, ¿no? Es decir, la generación espontánea no es como posible, ¿no? Entonces, eso se trata un poco la teoría esta de la biogénesis, ¿no? De cómo la vida surge a partir de algo vivo que te da origen, ¿no? Ok, siguiente pregunta de Alinka Romero. ¿Qué diferencia tiene el ADN y el ARN? El ADN se llama ácido desoxirribonucleico, ¿no? Es precisamente donde se contiene toda la información genética que tenemos. Y esta está constituida de un par de cadenas hechas como en una doble hélice, ¿no? Precisamente ahí es donde está la información de todo lo que somos, de todo lo que somos como entidades biológicas. Ahí es donde se va a encontrar la información para que se transcriban las proteínas necesarias para decir que se forme un dedo, que se forme el otro dedo, que se forme una mano, que se forme un brazo, que se forme un ojo, ¿no? Toda esa información va a estar contenida ahí, ¿no? El ARN es ácido ribonucleico, que precisamente es una sola cadena que también tiene como esa información genética. Sin embargo, a partir de esta es que se transcriben las instrucciones para la formación de distintas proteínas, ¿no? Ok, pregunta Michelle Terán. ¿Cuáles son las diferencias entre mitosis y meiosis? Ok, la mitosis y la meiosis son procesos de división celular. En la mitosis, una célula da origen a la formación de un par de células, es decir, se divide. Esta va a pasar por distintas fases, la profase, la metafase, la anafase, etcétera, y en estas fases la información genética precisamente se va a duplicar y posteriormente la célula se va a dividir. Y en consecuencia, a partir de una célula lo que vas a obtener son dos células genéticamente iguales, ¿no? Ahora, en la meiosis podríamos considerarla como un proceso de un par de divisiones mitóticas, pero con una recombinación. Es decir, a partir de una célula, esta célula se va a dividir en dos y luego en cuatro, pero en este proceso el material genético se recombina, es decir, se mezcla y en consecuencia la información genética que van en estas cuatro células hijas no va a ser similar. Ajá, va a ser diferente en cada una de estas. Y esto es lo que permite la producción de células sexuales a través de las cuales es posible la reproducción y la generación de un nuevo organismo genéticamente diferente al que le dio origen, ¿no? Ok, dice Chunachi Rodríguez, pregunta, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es lo que llamamos como la muerte celular, ¿no? Es decir, todo organismo nace, se desarrolla y tiene un fin, ¿no? Las células, igual que los organismos, también tienen
un tiempo de vida limitado. Es decir, en teoría, pues no hay nada eterno, ¿no? Es decir, aun cuando se mantengan en las condiciones ideales, que haya suficiente alimento, suficiente agua, suficiente de todo, las células de todas maneras tienen un tiempo de vida limitado, que puede ser muy poquito o puede ser de cientos y cientos de años, ¿no? Dependiendo los organismos, pero de todas maneras va a morir, ¿no? Esa apoptosis es lo que llamamos como esa muerte celular, ese proceso natural por medio del cual las células pues van a entrar en un proceso de degradación y pues morirán y serán reemplazadas pues, por alguna otra cosa, ¿no? Ok, dice Carlos Franco, ¿qué es la biología sintética? No te entendí bien. ¿La biología qué? ¿Qué es la biología sintética? Pues la biología sintética es como esta, como esta forma de, ¿cómo lo explico? Como esta manera de, a partir de una síntesis de diferentes biomoléculas, se puedan como aplicar en distintos otros ámbitos de la vida, ¿no? O sea, como aspectos de ciencia, de aspectos de tecnología, perdón, aspectos de ingeniería, es decir, cómo podemos utilizar estos mecanismos biológicos o estas formas en que la biología permite el desarrollo de organismos, pero cómo los podemos aplicar en otros aspectos, ¿no? Es decir, como aspectos, como mencionaba, aspectos como tecnológicos o ingenieriles para poder, pues, aplicarlos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Dice Heidi Lucero, pregunta, ¿qué es una mutación genética? Una mutación genética es precisamente una alteración a la información que tienen nuestras moléculas de DNA, ¿no? Lo que platicábamos antes. Precisamente nuestra información genética está constituida pues, de unas cadenas particulares de aminoácidos. Por diversas razones puede haber una alteración en esto y eso es como cambiar la información de lo que se va a sintetizar a partir de esa información. Y esos cambios pueden deberse a muchas cosas, ¿no? Puede ser por exposición a radiación solar, por exposición a diversos agentes químicos, por mil y un cosas. Esta información puede cambiar y entonces codificar para hacer otra cosa y no la que originalmente tenía. Una mutación de repente la vemos como algo malo, ¿no? Así como pues un cambio que no debe haber sido. Pero las mutaciones en realidad pues, son el motor para la generación de biodiversidad, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos tantas especies producto pues, de miles y de millones de mutaciones a lo largo de la historia evolutiva, ¿no? Ok, dice Mario Canseco, ¿qué es el genoma humano? Precisamente es toda esa instrucción molecular de lo que somos, ¿no? Toda esa información contenida en nuestra cadena de DNA que nos codifica para lo que somos, ¿no? Eso es como el genoma humano. Todas las instrucciones moleculares, toda la información de lo que somos y cómo somos, ¿no? Ok, las últimas tres preguntas ya son un poquito salidas de la ciencia, pero queremos ver su opinión. Pregunta Hernán Cortés, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa está más difícil que todas las anteriores, está más difícil que la de fitología inclusive. Pues mira, en términos estrictamente evolutivos, pues, lo primero fue el huevo, ¿no? Es decir, el huevo apareció primero en términos evolutivos
que las gallinas. En realidad las gallinas son un organismo pues bastante reciente, ¿no? Seguramente pues muchos de los de las personas que están viendo esta transmisión saben que las gallinas, igual que el resto de las aves, son un descendiente de los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios, un grupo de dinosaurios, donde están precisamente, ahorita que está tan de moda este tema con las películas, esta línea de los velociraptores, del tiranosaurio y de todos estos bichos, dieron origen a las aves. Es decir, los dinosaurios no se extinguieron completos, nos dejaron un pequeño recuerdo en las aves, ¿no? Sin embargo, pues los huevos ya existían mucho antes, ¿no? Es decir, entonces, en términos estrictamente evolutivos, pues sí, el huevo es primero que la gallina. Ok. Pregunta Ana Belén. O igual no es, está un poquito estirada la pregunta, pero dice, ¿usted considera que la clonación humana ya existe? Pues es algo difícil pues de saberlo, ¿no? Sin duda, en términos estrictamente tecnológicos, es decir, si nosotros como humanidad ya pudimos clonar una oveja y podemos clonar lo que sea, la técnica es exactamente la misma, ¿no? Es decir, tecnológicamente el humano está en la completa posibilidad de hacer clones, ¿no? Lo único que nos impide como humanidad a clonarnos a nosotros mismos, pues es una cuestión ética o una cuestión legal, ¿no? Pero bueno, claramente sabemos que en este mundo las cuestiones legales pues no funcionan de la mejor manera o de como nosotros quisiéramos, ¿no? Y la cuestión ética de repente puede ser una línea tan tenue o una línea tan fácil de pasarse o de observarse de distintas perspectivas, que yo no dudo, pero ni tantito, que pues esto ya se haya podido hacer, ¿no? O ya se haya hecho. Digamos, teniendo la tecnología y teniendo el deseo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, yo no dudo ni tantito que este ejercicio pues ya se haya hecho, ¿no? Pues con todas las consecuencias, insisto, sobre todo legales y éticas que tiene o que pudiera tener esta práctica, ¿no? Como hay una frase célebre en una película precisamente de esta excelente saga de la de Parque Jurásico, ¿no? O sea, nos hemos preocupado como humanidad tanto en si podíamos hacerlo y no reflexionamos tanto en si debíamos hacerlo, ¿no? Y la última pregunta nos dice Jesús Abraham, nos pregunta, conociendo usted el origen de la vida, ¿considera que exista vida en otros planetas? Sí, esa es una pregunta como fantástica, ¿no? Yo creo que en este mundo en el cual nos hemos desensibilizado tanto a cualquier cosa, es decir, hoy en día ya nada nos asombra, ¿no? Absolutamente nada, nos hace como sorprendernos, ¿no? Creo que esa última frontera de asombro para el humano es poder tener contacto con vida en otro planeta, ¿no? Y bueno, también en términos estrictos de probabilidad, pues el que solamente se haya originado vida en este planeta, pues es completamente improbable, ¿no? O sea, simplemente en términos de probabilidad, ¿cuántas galaxias, cuántos miles y millones de planetas con condiciones parecidas, similares a la Tierra, no existen en el universo, ¿no? Entonces, pensar que solamente aquí se haya dado o se dará las condiciones para generar vida, pues es sumamente poco probable, ¿no? Ahora también, pues, ¿qué es lo que buscamos como vida, no? Si nosotros buscamos vida basados en lo que nosotros sabemos que es la vida, es decir, nosotros definimos la vida en función de un arreglo de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Es decir, si las moléculas tienen estos arreglos parecidos a lo que nosotros sabemos, decimos, pues esto es algo vivo, ¿no?
buscamos esto en otros planetas, pues eso, bueno, igual nos limita, pero de repente, ¿quién nos diga que pues existen otras formas de vidas basados en otros arreglos moleculares? A lo mejor donde el carbono no es el eje, sino el silicio o yo qué sé, ¿no? Algún otro elemento en los cuales exista. Entonces, pues de repente no sabemos ni lo que estamos buscando, ¿no? Algo parecido a nosotros, pues puede ser. Ahora, el que de eso a que encontremos una cosa humanoide así con ojos grandes y una cabeza así como nos la cuentan las películas de Hollywood, pues eso sí es al revés, eso sí es muy poco probable, ¿no? Es decir, el que nosotros como humanos tengamos esta figura, estas propiedades y estas características, ha sido el resultado de un montón precisamente de cambios, de mutaciones, de selección, de caracteres, que es muy poco probable que nosotros, que se hayan dado estos mismos cambios en otro lado, ¿no? Eso sí es poco probable. Entonces, es decir, creo yo que exista vida en otro lado, totalmente probable. Que exista una vida con esta figura, eso sí se me hace muy poco probable, ¿no? Dice que interesante es lo que comenta, porque igual en otra conversación que tuve con una astrobióloga, comentábamos precisamente eso, ¿no? La vida sí puede existir, ¿no? Pero puede ser microorganismos, puede ser bacterias, pueden ser, y nosotros pues, esperamos contactar pues una persona idéntica a nosotros, ¿no? Que tenga manos, ojos, pero realmente, como explicaba la astrobióloga Heidi Kitian, la forma que tenemos los pulmones, la nariz, la boca es a un proceso que se adaptó a este planeta Tierra, ¿no? A estas condiciones en las que vivimos, el hecho de la saturación del oxígeno, o sea, pequeñas cositas que el cuerpo humano se ha adaptado, hasta la presión que tenemos en cada uno de nuestros cuerpos, pues cambian, ¿no? Y eso se demuestra cuando tú sales del planeta Tierra, hay muchos cambios físicos en tu cuerpo que te afectan, obviamente, ¿no? Por ahí me comentaban igual que un astronauta no puede estar mucho tiempo también en el universo porque también empiezan a alterarse pues, su metabolismo y otras cosas. Y es interesante esto que comentamos porque cómo es, ¿no? El ser humano busca preservar o conservar la humanidad o el ser humano, ¿no? La vida, yéndose a otros planetas, buscando refugio en otros planetas. Yo, a mi parecer, yo siento que el humano, en este caso, pues el ser humano, es lo que es porque vive en el planeta Tierra. Una vez que dejemos el planeta Tierra, vamos a ser de otra, bien dice por ahí que el humano se adapta, ¿no? Es su mejor cualidad, es la adaptación. Entonces nosotros nos vamos a adaptar, a lo mejor, como dice usted, otros elementos que vamos a necesitar. Nuestros pulmones van a agrandar, a lo mejor, no sé, van a salir otras propiedades que nos ayuden a subsistir en ese planeta. Y en ese momento yo siento que dejaríamos de ser como tal los humanos que tratamos de conservar, ¿no? Porque nosotros pensamos que al ser así, pues vamos a estar todo el tiempo. Pero a lo mejor, no sé, nuestras narices pueden ser más grandes o más chiquitas, o nuestros oídos, o sea, esas pequeñas características que tenemos, pues se la debemos a un sinfín de, pues, nuestro propio ecosistema que habíamos formado. Claro, y precisamente ese es como, pues como Darwin maravillosamente definió desde hace ya muchos años, precisamente el cómo actúa a través de la selección natural, ¿no? Es decir, esta combinación que tenemos es precisamente el resultado de una serie de presiones de selección que hemos tenido para tener estas características, ¿no? Si estas características de repente cambian, pues se van a seleccionar ciertas características o ciertos atributos que funcionen mejor en esos nuevos ambientes, ¿no? Y pues a lo largo de la historia hemos visto muchísimo, ¿no? Todos sabemos acerca del dientes de sable, ¿no? Estos grandes gatos que funcionaban muy bien con estos colmillos tan grandes, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? El medio cambió y esto ya no fue como lo más viable en nuevas condiciones. Y ahora, pues los gatos que conocemos, pues no tienen estas grandes armas. Es decir, no siempre
sobrevive el más grande y el más fuerte, ¿no? Sobrevive el que está mejor adaptado. Así es. Hay una película que me llama mucho la atención, se llama La Guerra de los Mundos. No sé si usted la ha visto por ahí. Sí, no, muy buena. En la parte, bueno, hay algo que me llama la atención, por ejemplo, usted que es biólogo, no sé si nos puede dar su punto de vista. Nosotros los seres humanos hemos creado una atmósfera muy ácida, una atmósfera muy tóxica, por así decirlo. De cierto modo, pues los seres humanos estamos aquí, pues nos hemos adaptado, ¿no? Vamos a llamarlo adaptado porque a final de cuentas también estamos llenos de cáncer, de tumores, toda cosa, ¿no? Pero más sin embargo ya tiene un periodo de vida, ¿no? Adaptado, que pueda vivir. Si viniera, supongamos, una vida de fuera, nueva, al entrar a esta atmósfera, entrar a nuestro estilo de vida, ¿usted cree que afectaría su metabolismo y morirían así como en la película? O sea, porque prácticamente al final es lo que sucede, ¿no? Que los extraterrestres o los alienígenas no se adaptan a nuestro tipo de atmósfera, a nuestro, Claro. todo lo que nos rodea. Pues, mira, si Darwin efectivamente tenía la razón y digo, y esta teoría explica universalmente, y en este contexto sí sería universalmente, las cosas, no es propiamente que estos bichos alienígenas se adaptaran a las condiciones, más bien es que en su propia información y en su propia, en sus propias características, viniera ya esa información que les permitiera o esas estructuras que les permitieran adaptarse, ¿no? Si no, pues precisamente pasaría lo que en la película, ¿no? Pues todos se morirían. Pero precisamente la diversidad es la magia que conlleva, ¿no? Es decir, ¿por qué nos preocupa tanto, por ejemplo, y parece que no tiene nada que ver, pero creo que sí tiene mucho que ver, el tema, por ejemplo, del maíz transgénico, ¿no? ¿Qué es el maíz transgénico? Es meter un tipo de maíz que aparentemente esté muy bien adaptado y demás, y que sustituya a todas las diversidades de maíz que milenariamente hemos, como humanos, y particularmente en México, desarrollado. Es decir, nosotros sabemos que en México existen grandes o muy diversos tipos de maíz, ¿no? Es decir, el maíz chiquitito, el maíz grandote, el maíz rojo, el azul, el negro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué tenemos una diversidad? Precisamente porque en esa diversidad está la llave de la vida. Algunos están adaptados a unas condiciones, algunos otros están a otras. Los campesinos saben que si siembran un solo tipo de maíz y viene una helada, pues todos se morirán. Pero si siembran diversos tipos de maíces, algunos soportan la humedad más que otros, algunos soportan la sequía más que otros, algunos soportan condiciones altas de temperatura, algunos soportan condiciones más bajas. Es decir, si yo tengo un entorno diverso, alguien va a sobrevivir independientemente de las condiciones. Si hace mucho frío, sobrevivirán los que son resistentes al frío. Si hace mucho calor, sobrevivirán los que son resistentes al calor. Es decir, en esa diversidad está el éxito de la vida, ¿no? Es decir, en este hipotético, ¿no? Pues si llegan de repente razas alienígenas a este planeta, y si Darwin tenía razón, pues también estos bichos va a aplicar la misma lógica y también va a haber bichos con información diferente que puedan sobrevivir o no. Y esto pues no tenemos que trasladarlo al hipotético o al alienígeno. Hoy en día con esta pandemia que nos chutamos, pues vimos que muchos no tenían las características propias que les permitían sobrevivir. Y cuánta gente falleció por COVID, pero cuánta gente también simplemente es asintomática, ¿no? Es decir, el COVID no le pasaba absolutamente nada. O problemas tan graves como el VIH y el SIDA, ¿no? Existen poblaciones las cuales pues, son aparentemente inmunes a esto, ¿no? Es decir, incluso en problemas tan graves como pudiera ser el COVID o el VIH, existen poblaciones en esta gran diversidad que son inmunes o toleran estas cosas, ¿no? Vamos a suponer una imagen, un escenario catastrófico, ¿no? En el cual pues el VIH o el COVID avanzaran grandes pasos y mataran a mucha población,
no van a matar a todas. Algunos con esa información pues sobrevivirán y son los que regarán como esa nueva información a todos los sobrevivientes, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta original, pues yo creo que si Darwin tenía razón y estos mecanismos de selección natural son realmente universales, pues en estos bichos alienígenas pues pasaría lo mismo, ¿no? Y algunos sí sobrevivirían. Esperemos que sean pocos para que no nos conquisten, ¿verdad? No, pues sí. Fíjese que ahorita que estaba mencionando lo del COVID igual, bueno, regresando un poquito a lo del tema que estábamos hablando de la concientización, ¿no? De la reflexión que mencionaba usted. Todas las, bueno, no todas, ¿no? Pero la mayoría de las enfermedades, pues han sido provocadas pues por la mala higiene, el mal uso, la contaminación, muchos factores que han propiciado, ¿no? Hacer como un horno de microondas que se cocinen todos estos virus, que al final del día, pues sí, de cierto modo es nuestra responsabilidad como personas que habitan en este planeta. ¿Usted considera que en algunos años más, bueno, no sabemos cuántos años más, ¿no? Llegue un momento en que existan tantos virus que realmente ya no podamos estar como hoy en día, ve que hoy estamos pues sin máscara, sin nada, pero en algún futuro, así como van las cosas, como menciona usted, que los virus están propagando a mayor escala, pues sí sería un poco de miedo, ¿no? Claro. Pues digo, estamos sin máscara, pero mal hecho, ¿no? O sea, realmente esta pandemia no se ha acabado y creo que debemos seguir teniendo estos cuidados, ¿no? Pero bueno, precisamente, pues todo va concatenado, ¿no? Una de las hipótesis, digo, otra hipótesis de que pues, este bicho en realidad fue una salido de algún laboratorio, ¿no? Pero bueno, pensemos que no lo hicimos nosotros. Pensemos que la otra hipótesis, que pues es la más plausible, es que pues proviene de algunos otros animales, ¿no? Se habló del pangolín, se habló del murciélago, se habló de muchas otras posibles animales de los cuales brincó esta enfermedad. Y esto es perfectamente posible y no solo es posible, sino ha pasado muchas veces. Esto se le llama zoonosis, ¿no? Cuando enfermedades que son propias de la fauna silvestre, los humanos al estar metiéndonos en esos bosques, en esas selvas, destruyendo el hábitat, es decir, estando cada vez más metidos ahí, pues estas enfermedades brincan de especie, ¿no? Y nos pueden y nos han caído a nosotros, ¿no? Entonces, eso sí es perfectamente posible y creo que vamos en este camino de cada vez destruir más las selvas y los bosques, cada vez meternos más en los hábitats de esta fauna silvestre, que es perfectamente posible que estas enfermedades zoonóticas emerjan, ¿no? Y emerjan cada vez más ejemplos de esto, ¿no? Es un futuro que, pues, esperemos que no ocurra, pero pues para esto tenemos que modificar nuestra manera de relacionarnos con, pues otra vez, ¿no? Con la biodiversidad y con las especies. Bueno, pues así es, doctor Juan. Pues el tiempo se nos ha terminado, en una plática muy interesante que más quisiéramos que siguiera todavía, ¿no? Pero pues de eso se trata, ¿no? De tratar de divulgar. Le agradezco muchísimo su tiempo una vez más. Usted sabe y es consciente de que pues hoy en día es muy difícil tratar de hacer esta labor en las redes sociales, pero le vuelvo a decir, muchas gracias por ser parte de este proyecto y esperemos que más adelante podamos seguir participando en otras más. No sé si tenga algo que decir, algún mensaje que quiera transmitir. No, pues al revés, profe Matus, muchas gracias por la invitación, muchas gracias de verdad por permitirme comunicarme con tu público y pues yo encantado, ¿no? Creo que este ejercicio que haces, otra vez lo digo y lo comento, es muy importante, es algo que verdaderamente hace falta y pues enhorabuena, ¿no? Muchas gracias por hacer esto y bueno, pues las veces que yo pueda colaborar, pues yo encantado, ¿no? Podemos hacer una parte 2, parte 3 o hablar de algunas otras cosas relacionadas con
con este mundo tan maravilloso de la biología, ¿no? Y pues invitar al público que descubran un poco más de estas disciplinas maravillosas que es entender cómo funciona nuestro ambiente, ¿no? Así es, doctor. De hecho, por ahí hay una invitación con la astrobióloga Heidi Kitian. Queremos hacer como una plática igual, invitarlo a usted como biólogo de aquí de la Tierra, vamos a llamarlo, y ella que es bióloga de estudia atmósferas planetarias, y tratar de platicar sobre caricaturas, o sea, por ejemplo, en Dragon Ball Z, no sé si lo conoce, se manejan atmósferas, ¿no? Podrían ser posibles, podría ocurrir, o sea, como que debatir ese tipo de cositas, ¿no? Pero con un tema, pues, obviamente científico. Yo encantado de participar y pues agradecido también por esta oportunidad. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, ya no le quitamos más su tiempo, esperemos que tenga un día agradable y pues nos vamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor. Igualmente, cuídate mucho y que estén muy bien. Adiós. Nos vemos, hasta luego.